vamos a trabajar pues, la clase en dos bloquecitos. Entonces, el primero vamos a socializar la parte, las dos presentaciones, las dos exposiciones que quedaron faltando de la semana anterior. Y para la segunda, entonces, les abro el espacio para que puedan desarrollar la actividad de evaluación. Ahorita les explico de qué se trata y entonces los oriento para que lo puedan desarrollar. Tienen pues hasta la otra semana. Realmente es un ejercicio sencillo, práctico, pero pues me interesa que lo haga para como aterrizar todo esto que hablamos la semana anterior y la partecita que nos queda pues pendiente ahora por trabajar. Entonces, pues inicialmente vamos a mirar el documento, la presentación que me manda Andrés, perdón, Jorge, sobre la temática que le correspondía a él presentar. El tema de él era la sociedad anónima y la sociedad colectiva. Entonces, él hizo la presentación, pues hizo el ejercicio, pero pues como les digo, por problemas laborales, hoy labora hasta las 10 de la noche, entonces no nos podía acompañar. Entonces, se los voy a compartir, yo pido que le compartí la presentación a ustedes y hablamos un poquitico acerca de esos dos tipos de empresas que se dan en Colombia. Jenny, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo va todo? Bien, profe, es que creo que me metí donde no era porque Ah, estaba viendo visita en estaba, otra sala. estaba Ah, esperando que me dieran disque autorización de ingresar y al final no me dejó ingresar. qué bien, vea, se fue para otro lado. ¿Quién sabe? Andaba detrás de qué profesor usted por allá en otra sala, en otra aquí esperando. ¿Cómo cree, profe? ¿Cómo cree? Mentira, no, mi mamá faltaba. Bueno, entonces voy a arrancar entonces con la presentación que nos envía el compañero Jorge, ya se las presento acá en pantalla y hablamos un poquitico entonces acerca de la temática que le correspondía a él. Entonces, recordemos un poquitico, la semana anterior ustedes nos estaban presentando o nos estaban hablando de los diferentes tipos de empresas que se pueden constituir en nuestro país, en Colombia. Entonces, nos hablaban pues de las diferentes formas o modelos jurídicos desde el punto de vista legal, de cómo se puede construir empresa. También hablábamos, pues desde el punto de vista legal, ese tipo de elementos, entonces la sociedad comandita, la empresa asociativa de trabajo, la sociedad limitada, la sociedad anónima, eh, las empresas unipersonales. Hablamos también que las personas jurídicas, pues que eran en general las empresas o las personas naturales, pues podían contratar o ofrecer servicios comerciales, siempre y cuando pues cumplieran con unos requisitos de ley. Y hablábamos también desde el punto de vista sector de la economía, entonces cómo encontramos o clasificamos las empresas, entonces el sector primario, secundario o el terciario. Hablamos también que según su tamaño en cuanto a número de empleados y en cuanto a valor de sus activos, entonces se podían clasificar en micro, en pequeñas, en medianas y en grandes empresas, entonces dependiendo pues del capital humano y del capital de sus activos. Entonces entraban en esas clasificaciones. Y la última parte, pues entonces la socialización que ustedes nos estaban haciendo y teníamos pendientes entonces a dos compañeritos que por razones diversas no pudieron acompañarnos la clase pasada. Uno de ellos, Jorge, que hoy también por cuestiones laborales, pues no pudo y a él le correspondía entonces sociedad anónima y sociedad colectiva. ¿Me confirman por favor si están viendo la presentación de Jorge? Sí, profe. Listo. Entonces, él me comparte la siguiente presentación para mostrárselas a ustedes. Entonces, el ejercicio que él hizo, que nos decía que una sociedad anónima, entonces la primera que trata en su presentación, sociedad mercantil cuyos titulares pueden ser en virtud de una acción en capital social a través de títulos o acciones. Entonces, aquí nos dice que las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a este. Aquí simplemente la sociedad está conformado por unos socios accionistas, se denominan así, los accionistas que aportan capital y pues que cada acción pues tiene un valor nominal, es lo que nos dicen acá. Los accionistas no responden con su patrimonio personal, es una de las grandes características de la sociedad anónima. De los ejercicios que nos presentaban ustedes la semana anterior, entonces algunos modelos de empresa, los dueños o los accionistas de la empresa o los socios de la empresa responden por todo de manera solidaria, entonces con su capital, con sus bienes, con todo su patrimonio. En este caso, en este tipo de empresa, la sociedad anónima, los accionistas no responden con su patrimonio personal,
solamente responden con el capital que ellos aportan para la empresa, o sea, con el capital que aportaron pues por sus acciones. Entonces, en este tipo de modelo, en este tipo de empresa, entonces los dueños, pues, digamos de alguna manera, se blindan de cualquier de pronto impasse que puedan tener en su labor comercial y de pronto no tengan forma de responder las obligaciones económicas que acarrea la empresa. Entonces aquí protegen su capital, su patrimonio personal, ya que solamente en caso de que se dé una situación de esas, entonces la empresa responde, bueno, o los socios o los dueños de la empresa responden con el capital aportado pues para su creación o para su formación. Bueno, acá aparecen algunas características, estos datos los sacó, no sé dónde los habrá sacado, acá me hablaba de euros y me hablaba de sociedad anónima unipersonal. Bueno, legalmente en Colombia, cuando hablamos de sociedad necesitamos tener varias personas, entonces no sé de dónde me habrá sacado esos datos Jorge, que me los puso ahí. Algunas empresas o sociedades anónimas en nuestro país realmente, pues, bueno, una característica es que en el nombre o la razón social de la empresa siempre termina con SA, eso indica la sociedad anónima. Entonces todas aquellas que terminen en SA pues corresponden a este grupo de empresas en nuestro país y tienen esa característica. Luego nos hablaba de la sociedad colectiva por acá, Jorge, entonces nos decía que pues lo mismo, una sociedad o personas que se reúnen para desarrollar una actividad mercantil bajo una razón social y su particularidad o su gran característica es que los socios responden de forma subsidiaria el cumplimiento de las deudas adquiridas por la empresa de forma personal, ilimitada y solidariamente. Significa esto que cualquier compromiso o cualquier obligación económica o financiera que tenga la empresa y que no sea capaz de subsanar o de subsidiar, entonces los socios la cubren o la respaldan con todo su patrimonio, con todos sus bienes, de manera solidaria e ilimitada. Y si no tienen, pues la deuda queda ahí y cuando tengan algún tipo de capital, entonces entraría a cubrir las obligaciones de la empresa. Entonces, una característica básica y fundamental de esta sociedad colectiva. Pues, básicamente eso se diferencia la sociedad anónima y la sociedad colectiva. En la responsabilidad o hasta dónde llega la responsabilidad de sus socios con las obligaciones económicas o financieras de la empresa. Entonces, en la anónima, solamente con el capital que aportaron para la creación de la empresa. Y en la colectiva, entonces ahí sí incluye su patrimonio, el patrimonio personal de cada uno de los socios, toda su patrimonio, todos sus bienes. Es una de las O principales. sea que en una sociedad anónima, si uno de de los socios, pues en el caso de que queden endeudados o algo, si alguno de los socios adquiere una propiedad o algo, ¿esa entraría a ser parte del pago de la deuda? No, en la anónima no. En la colectiva sí. En la Perdón, en la anónima no. colectiva. En la colectiva sí. Cualquier bien que tengan los socios, un vehículo, una finca, una casa, lo que sea, hace parte pues como del patrimonio de la empresa, por decirlo así, bueno, o es en la No, prenda de pero yo garantía. pregunto es después, o sea, si la empresa entró, se puede decir que en deuda, y después de que saldaron lo que quedó, pero siguen aún en la deuda, queda un saldo en la deuda. Si alguno de los socios adquiere algo después de esta deuda, ¿entra también ahí o no? Sí, sí, sí. Acá por eso dice de manera personal, ilimitada y solidariamente. Uy, Entonces, pero entonces no aguanta la sociedad, sí. hasta que no se cumplan las obligaciones que tiene la empresa, entonces pues no quedarán libres sus socios de responder por las obligaciones. Entonces, por eso acá nos marcan eso, personal ilimitada y solidariamente, cada uno de sus socios. Entonces, pues hay que entrar a mirar con lupa antes de definir qué tipo de empresas es la que se va a constituir o a conformar. La semana pasada, pues nos decían, creo que eras vos la que tenía, ¿qué tenías SAS? Eras tú, ¿cierto? Y Lenny, no. ¿Quién nos habló de Sí, SAS la semana pasada? Sí. Nos yo. decían que el 80% de las empresas en nuestro país son SAS, porque era un modelo mucho más simple, mucho más sencillo y pues que no implicaba tanto compromiso como este, por ejemplo. Entonces, pues realmente en el país vamos a encontrar que dentro de este grupo de empresas hay muy poquitas, pues, comparadas con las demás, ¿no? Con los otros modelos. Entonces, a tener muy en cuenta. Por eso el ejercicio que les planteo ahora para dar la primera nota, pues la que representa la primera evaluación. Entonces,
Me interesa que contrasten o que comparen cada una de las empresas que hemos hablado aquí y miren esas características generales que son los que en últimas nos llevan a decidir a la hora de crear una empresa bajo qué modelo nos vamos a cobijar o cuál modelo vamos a adoptar. Si vamos a trabajar con una SAS, si vamos a trabajar con una SA, si vamos a trabajar con una empresa asociativa de trabajo. Entonces, el objetivo de esa actividad pues, es ese. Listo, entonces terminemos por acá. Nos decía que la sociedad colectiva es personalista, la persona pues, es llamada o considerada como socio de la misma, puede aportar su capital económico, lo puede aportar en trabajo, presenta responsabilidad ilimitada de los socios, esto responde de forma nuevamente personal ilimitada y solidaria las obligaciones sociales que tenga pues la empresa como tal. Una vez haya la exclusión de los bienes de la sociedad, pues cuando hayan liquidado toda la empresa, pues entonces se siguen comiendo, por decirlo así, los bienes de los socios. Su objeto social tiene que ser obligatoriamente mercantil, lo que permite el empleo de la sociedad colectiva como sociedad general mercantil. Y a través de la razón social se manifiesta externa y públicamente la sociedad colectiva, aparte de su inscripción en el registro mercantil. Les decía la semana anterior, pues cualquiera de los modelos de empresa que tomemos para que sea legalmente válida en nuestra empresa, en nuestro país, perdón, la empresa pues debe hacer ciertos trámites de tipo legal, entonces su registro mercantil que hablábamos y decíamos que la Cámara de Comercio pues debe inscribirse, para poder hacerlo pues entonces tiene que solicitar un estudio de que la marca o el nombre que van a utilizar pues no esté ya utilizado, entonces que no haya otra empresa que tenga el mismo nombre. Debe pues cumplir ciertos requisitos aparte del registro mercantil, entonces tiene que pagar un impuesto de industria y comercio, por ejemplo, a nivel municipal, entonces también tiene que cumplir con las obligaciones del uso del suelo, también tiene que garantizar pues la parte de la seguridad, las vías de las rutas de evacuación y todo ese tipo de cosas, que ese certificado lo dan los bomberos, tener sus extintores y todo ese tipo de cosas que también es con bomberos. Y dependiendo del tipo de empresa o de actividad comercial que tiene que es el objeto de la empresa, pues entonces, por ejemplo, si involucra el uso de música, por decir algo, o proyección de videos o películas, entonces, pues todo eso tiene derechos de autor, entonces hay entidades a nivel estatal que se encargan de recolectar o de recoger pues, los impuestos que se deben pagar al respecto. Por ejemplo, si yo tengo un bar o una discoteca, pues yo entre comillas, la empresa, pues uno de sus elementos básicos para funcionar pues es la música. Y en nuestro país, por ejemplo, la música pues está regulada, todo lo que tiene pues con los derechos de autor y con los impuestos que se deben de pagar por SAICO y así, pues entonces ellos los que encargan de recaudar, entonces hay que pagar un impuesto. Si tengo una empresa dedicada pues a los alimentos, entonces todos los certificados de sanidad, pues, de salubridad y los registros INVIMA pues para poder operar con alimentos y todo ese tipo de cosas. Entonces dependiendo de la dinámica de. Entonces, eso aplica para cualquier tipo de o cualquier modelo de empresa que decidamos montar o que decidamos legalizar. Bueno, y por acá antes me daba algunas opciones, algunos ejemplos, me decía aquí el personaje Jorge sobre algunos ejemplos que podrían dar dentro de esta clasificación de empresa sociedad colectiva. Entonces, por acá nos dice que una empresa, por ejemplo, es una sociedad colectiva dedicada al cultivo y venta de productos agrícolas. Entonces, varios agricultores se reúnen para trabajar la tierra y comercializar sus productos. Por acá dice que Antonio venderá sus productos en la tienda, el otro dice que va a un camión y recoge la mercancía, por acá dice que Ana cultivará sus verduras en un terreno de su propiedad. Bueno, de esto nos hablaba el compañero Jorge en su presentación. Voy a complementarlo un poquitico más por acá. Les voy a mostrar un pequeño, que me dice? Una pequeña diapositiva también. Bueno, en el módulo aparece todas las que ustedes me hablaron y también están estas dos que nos faltaban. Entonces aparece y dice pues a grandes o de manera más sintetizada pues o más resumida lo que acabamos de mirar. Entonces, por ejemplo, la sociedad anónima me dice que una característica se constituye mediante escritura pública, mínimo son 5 accionistas que responden hasta por el monto del aporte o capital respectivo que han dado a la sociedad, es lo que les decía.
no tiene un límite máximo de accionistas, entonces mínimo 5 y de ahí para arriba los que se quieran asociar o vincular con la empresa. Se debe definir por escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo hayan expresado en su documento de fundación. También deben de generar unos estatutos de la sociedad pues, como tal. La administración de esta sociedad se desarrolla con Asamblea General de Accionistas, quienes pues determinan o definen un revisor fiscal y una junta directiva, quien a su vez pues define quién va a ser el gerente, la persona pues que va a ser el representante legal de la sociedad. El gerente en este tipo de empresas es el representante legal de la sociedad. El capital se representa en acciones de igual valor y son títulos negociables. Todo ello es un capital autorizado y debe aclarar cuánto de este capital es suscrito y cuánto capital es pagado. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas, pero teniendo en cuenta que al final se utiliza la abreviatura SA, es lo que veíamos que es ahorita. Y la otra, acá en la guía nos dice en el módulo, la sociedad colectiva se constituye por escritura pública entre dos o más socios, quienes responderán de forma solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones sociales que tengan que ver pues, con la empresa, lo que estamos diciendo pues ahorita. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en escritura pública el tiempo de duración de la empresa, el que deseen sus socios, quienes a su vez podrán delegar la administración de la sociedad a personas extrañas, o sea, delegar la sociedad a la administración a terceros, pero perdiendo así la posibilidad de diligenciar o gestionar negocios. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, en especie o con trabajo, como lo decía ahorita, definiendo de esta manera el capital social de la empresa, el cual no tiene ni un mínimo ni un máximo según la ley. Eso me colocan o no me establecen un tope mínimo ni un tope máximo. Profe, espera un segundito. Sí, vaya. Me perdí en una parte. ¿Cómo así? O sea que yo puedo ser socio de una empresa, digamos, si trabajándole, pues formando sociedad, pero pagando como con mi trabajo. Sí, usted puede ser un socio Pero en no. ese caso solo aplicaría como, digamos, si yo soy el gerente, entonces yo quiero ser socio, pero entonces voy a ser el gerente, ¿o qué? Pero entonces eso se define cuando se va a constituir la sociedad, porque como se le debe elaborar una escritura, entonces digamos, usted y yo nos vamos a asociar, yo no tengo tiempo, usted tiene todo el tiempo, yo tengo la plata, entonces yo digo, listo, asociémonos, usted va como socio, o usted va a aportar su trabajo, su experiencia, y yo aporto el capital, entonces usted es el que se va a encargar de manejar o de administrar la empresa y yo simplemente voy a colocar el capital para el funcionamiento de la empresa. Y entonces nos ponemos, pues, hacemos un documento público, hacemos una escritura donde conste todo eso. Y Y dependiendo, no, pues, de la negociación que se haga, pues, entonces ahí se reparten las cargas dentro de la empresa, pues, como tal. Y y mira, sí, no Jonathan. puedo y no puedo formar parte de ser socio ya que la empresa se haya formado y todo, y yo haya entrado, ya lleve cierta cantidad de tiempo y decidan volverme socio. No, ya la escritura está aquí, entonces tendrían que hacer una modificación sobre la escritura, que ya es de común acuerdo, y se definen acá, pero tendrían que redefinir la escritura, tendrían pues que volver a elaborarla y volver pues, a registrarla eso ante notaría, ¿no? Ok, vale. Listo. Nos dice por acá, y finalmente que es importante saber que la razón social de estas compañías, pues entonces es el nombre, se forma con el nombre completo, o solo el apellido de uno de los socios, seguidos de la palabra compañía, hermanos e hijos. Entonces, son las que normalmente encontramos por ahí. Entonces, compañía o CIA es la abreviación, o hermanos e hijos. Normalmente, cuando se generan este tipo de empresas, bueno, lo que les decía la semana pasada, la mayoría de las empresas de nuestro país son familiares. Entonces, son sociedades entre hermanos, o padres de hijos. Entonces, aparecen este tipo de determinaciones que legalmente, jurídicamente, pues no las encontramos. Y listo, entonces ahora sí vamos a escuchar a Andrés. Esteban, ¿estás por ahí ya? Ahora sí me escucha, Andrés. Esteban, no lo oigo. ¿Ustedes lo escuchan? Abrió el micrófono, pero no se escucha Sí, nada. no escucha. Sí, tiene el micrófono abierto, Esteban, pero no lo escuchamos.
Si quieres, sal y vuelves e ingresas, Esteban. Sal de la reunión y vuelves a entrar a ver qué pasó. O mira abajo en la configuración del micrófono, de pronto está silenciado. Pero no en el programa, sino en la configuración de Windows. De pronto tienes el micrófono a volumen cero, lo tienes apagado allá. Bueno, por aquí ya me escribió, sí, no, que se salga y vuelva a ingresar a ver. Porque si nos escucha, pero no, nosotros no lo escuchamos a él. Listo, aquí abandonó. Esperemos que regrese a ver. Listo, por aquí volví a entrar. Vamos a ver si ahora sí. Me confirma si alguno de ustedes lo escucha. Yo no lo estoy escuchando, Esteban, lo sigo sin escuchar. Tiene el micrófono abierto, pero no lo escucho. Y a ver si de pronto tiene mal conectados los audífonos, pues conéctelos y hable. Por ahí sí, más fuertecito, Esteban, ya por ahí como que me lo escuché. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Listo, ahora listo. sí. Listo. Comparte la pantalla y listo, te escuchamos. ¿Cómo, profe? ¿Tienes alguna presentación o No, profe, alguna foto? pues yo lo hice acá en el cuaderno. No sé si le mandé Ah, la bueno, foto. listo. Ah, no, listo, dale. Entonces manda la foto al grupo y entonces lo escuchamos. Hágale. No hay problema. Bueno, profe, veo con la sociedad comandita simple. Listo. Esa se conforma por dos tipos de socios. Uno es el socio gestor, que tiene la responsabilidad ilimitada en la sociedad. El otro socio, que es el comanditario, el cual solo asume una responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Las partes del interés de los socios y las cuotas de los comanditarios se cederán por escritura pública y debiéndose inscribir la cesión en el registro mercantil. La otra es sociedad comandita por acciones. Sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido, que se formará por las aportaciones de los socios y uno de ellos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. Y acá hay las principales diferencias entre las dos modalidades son que mientras la comandita simple tiene un carácter personalista y no requiere de un capital mínimo para su puesta en marcha, la comanditaria por acciones es una sociedad mercantil que precisa un capital mínimo de 60.000 euros que se forma con las aportaciones de los socios para su constitución. La sociedad comandita por acciones cuenta con una serie de... ¿qué le pasó a esto? Por acciones principales como la asistencia mínima de dos tipos de socios. Su constitución se realiza mediante escritura pública y luego se procede a la inscripción en el registro mercantil. La razón social se puede formar con el nombre de todos los socios colectivos, alguno de ellos, solo uno o una denominación objetiva. Además es obligatoria la indicación de sociedad comanditaria por acciones, con toda la expresión o por su abreviatura S, con o por A. También deberán tener un libro registro de acciones nominativas. En él se llevará un registro de las transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputará accionista a quien se haya inscrito en dicho libro. ¿Cómo se regulan las sociedades comanditarias por acciones?
Junta General Ordinaria, que es la que se produce en los primeros 6 meses de cada ejercicio, y ella se aprueba o censura la gestión social, se aprueban las cuentas del ejercicio anterior, etc. Junta General Extraordinaria. Estas son convocadas por los administradores o cuando lo solicite un número de socios titulares que tenga al menos un 5% del capital. Independientemente del tipo, las juntas se publican en el Boletín Oficial de Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulación en la provincia con 15 días antelación a la fecha fijada. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, con eso son 2 tipos de empresas que nos quedaban pendientes o que nos quedaban faltando para completar entonces los diferentes modelos que podemos encontrar en nuestro país Colombia, respecto a la creación o generación, o la constitución más bien, de nuevas empresas. Entonces, pues, la idea, o pues el pensado de muchos, o el objetivo de muchos, dentro de los comentarios que escuchaba, sobre todo cuando los tenía la primera vez en el aula de clase, cuando charlábamos o nos gastábamos 2 minuticos preguntando acerca de por qué, el por qué. Entonces muchos manifiestan la opción o la posibilidad de que estudian para poder más adelante poder ser un poco independientes, de pronto no depender tanto de una empresa, de un empleo pues básico toda la vida. Encuentro muchos casos con estudiantes que son muy buenos, tienen muy buenas ideas, pero de pronto desde este punto de vista a veces encuentran muchos tropiezos. Entonces, siempre es bueno tener presente y ser conscientes de cuáles son los diferentes tipos de empresas que podemos crear. Muchos estudiantes en su etapa de formación profesional empiezan a generar ideas, empiezan a generar emprendimientos. Y pues se supone que en nuestro país una de las políticas es el apoyo a eso, que de pronto no se vea mucho en la realidad, pero pues también en gran parte depende mucho de nosotros. Entonces, pues también es otra de las grandes deudas que tenemos pues como país, es esa de generación de empleo, generación de nuevas empresas. De verdad nuestro país se queda muchas veces corto en cuanto a eso. Ahora pues con la crisis que estamos viviendo, pues tenaz, muchas de esas pequeñas, como les decía, desaparecieron, esas micro desaparecieron, porque no tenían esa estructura o ese soporte financiero pues que les permitiera sostenerse. Pero pues nada, ya se supone que las cosas tendrán que cambiar, esperemos que pronto, esperemos que esta decisión que toma a partir del día de hoy no va a traer consecuencias complejas o complicadas desde el punto de vista económico. Vamos a ver qué pasa, pero si tengan presente, muchachos, que pues una invitación o un llamado, pues sí, es algo que ustedes, los más jóvenes, también tengan ese sueño, esa meta de poder generar o de poder construir empresas. Y para eso, pues entonces, pues no nos podemos alejar de las normas o de las leyes que rigen las actividades comerciales en nuestro país. Entonces, pues es muy interesante pues tener por lo menos una idea clara de esos principios básicos de cada uno de los modelos de empresa que podemos constituir, y entonces poder entender o poder comprender la naturaleza de las empresas que existen en nuestro país, ese funcionamiento de ellas, porque si usted trabaja para una empresa SA, entonces cuáles son las características, entonces, ¿por qué? Entender por qué entonces hay unos socios o hay unos accionistas y y que lo otro, entonces todo ese tipo de elementos básicos para ustedes, pues entonces deben tener claridad sobre ellos. Entonces, por eso este ejercicio de la clase pasada y el de esta clase. El ejercicio de evaluación, por llamarlo así, pues le coloqué le puse un taller de entrenamiento, pero pues ya sabemos que hay que cumplir con una primera sesión evaluativa, entonces se corresponde a la fecha del día de hoy. Entonces se las voy a compartir, ya se las muestro y se las explico. En plataforma ya la tenemos allá colgadita, entonces ahorita ustedes ingresan, la descargan y simplemente la desarrollan. Entonces, el video de la semana pasada con los temas que suscitaron los compañeros está montado en la plataforma, y para esta semana, entonces, acá ya encuentran aquí donde está la manito. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor?
la plataforma. Sí, profe, sí. Entonces ingresan a la plataforma ahorita, ya les doy el espacio para que lo hagan, y entonces en la semana que corresponde a esta, que es la cuarta, vamos a encontrar entonces aquí la manito, ahí está el primer parcial, simplemente van a acceder a él, entonces él les va a cargar el archivito, acá está, está Ya que yo lo para estoy que mirando en este momento y no me sale, bro. ¿dónde sale? La manito no me sale. Ay, Dios mío, sí, pero no le sale nada que dice ahí debajo, después del título no le aparece. Profe, yo revisé la plataforma y a mí ya me sale. Ah, bueno, dele actualizar, de pronto dele F5 o sale y vuelve a ingresar, de pronto la ves ahí. Entonces, como les digo, el ejercicio pues no es para que lo terminen ahorita lo empiezan a trabajar, no hay ningún problema, pero tienen hasta el lunes, creo que sí tienen 6 días, hasta el lunes para que me lo suban. Entonces, la idea es poder construir un cuadrito, el ejercicio se trata de un cuadro comparativo de los diferentes tipos de empresas que acabamos o que trabajamos la semana pasada y los que acabamos después de mencionar aquí para concluir el tema. Entonces, van a armar un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de empresas. Entonces, vamos a determinar, ustedes van a determinar cada uno en su ejercicio, pues cuáles son los aspectos más importantes que deberíamos de comparar. Entonces, no sé, por ejemplo, número de accionistas o capital mínimo para poder constituir la empresa, o si pueden hacer parte de ella menores de edad o no pueden hacer parte de ella menores de edad, pues de sus socios o accionistas. Si los socios responden con todo su patrimonio o solamente con las acciones o su capital aportado para la empresa, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ya usted determinará cuál de esos aspectos es básico y es fundamental para entrar a compararlo en cada uno de los modelos o tipos de empresas. Entonces, ya está habilitado, ya está activo, ya lo pueden descargar y tienen hasta la próxima semana, hasta el lunes, creo que fue hasta el lunes, hasta el 8 a la medianoche, hasta el 7, sí, hasta el lunes para que lo puedan subir a plataforma. Recuerden que para subirlo, entonces ingresan ahí por la manito. A mí se me da de una forma porque yo estoy como docente, entonces no aparece para enviarlo. A ustedes les aparece esta pantalla un poco diferente, la que están viendo acá. Aparece el primer parcial, el archivo, y por acá abajo les debe aparecer la activado de y disponible hasta, entonces les da la fecha, tiempo restante y no sé qué. Entonces lo que dice acá, bueno, acá está. Martes 8 de septiembre a la medianoche o a las 0 horas, o sea, hasta el lunes tienen para subirlo. Entonces, ahí debajito les van a aparecer, en vez de estos botones que me aparecen a mí aquí, a ustedes les aparecen enviar tarea. Entonces le dan clic ahí, van y buscan el archivo, simplemente lo hacen en Word o lo hacen en PowerPoint, como les quede más fácil. Entonces, lo suben a la plataforma, lo van a activar como presentación de PowerPoint o como documento de Word para que se los puedan emitir cualquiera de los dos. Hacen el ejercicio, lo graban con el nombre de ustedes, por favor, con el nombre de ustedes, graban el archivito, cuando lo van a grabar le colocan el nombre de ustedes, primer parcial, y entonces aquí en estos botones hay uno que dice enviar tarea, entonces le dan clic ahí y les lleva o les abre otra ventanita para que puedan subir el archivo. Simplemente lo cargan allá y no se les olvide, que a algunos se les olvide al final, darle clic, después de haberlo cargado, darle clic al botón enviar. Si no queda como un borrador y no queda pues enviado el trabajo como tal, queda ahí como el borrador para poderle hacer alguna modificación y después poderlo enviar. Entonces no se les olvide darle clic ahí al botoncito. Entonces, eso en cuanto a la actividad. Entonces, un cuadro comparativo con los diferentes tipos de empresas que hemos mencionado, que hemos trabajado pues acá en la asignatura. Se pueden basar o se pueden orientar con el módulo de la asignatura, que ahí está pues como el resumen, lo que les estaba mostrando ahorita, con las presentaciones de los compañeros de la semana pasada, que están acá en esta que dice tutoría número 3, en la semana anterior, las actividades de la semana anterior. Y por acá también les compartí un pequeño video, creo que dura 7-8 minutos, donde me hablan de cada uno de estos que acabamos de mencionar acá. Pues también pues, les puede servir para el ejercicio. Y finalmente, pues entonces les voy a mostrar por aquí. Entonces, esperen un segundito. Acá está, ya se los comparto para que lo veamos. ¿Qué se me hizo? Acá está. Entonces, el archivo, ahora que lo descarguen, entonces ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Entonces, allá va a decir, listo, este es el archivito en PDF que tienen allá. Pues lleva por título primer parcial, pero pues acá yo le coloqué que es un taller que hace referencia a tipos de empresa en Colombia.
Es un trabajo individual, entonces por acá nos dice que para poder realizar el ejercicio, pues entonces lea los diferentes tipos de sociedades descritos en el módulo de la asignatura, es lo que les mostraba por acá, vuelvo y los comparto, por acá están, página 40 del módulo de la asignatura, pues ahí está la síntesis, sociedad por acciones simplificadas, sociedad limitada, empresa unipersonal, sociedad anónima, sociedad colectiva, comandita simple y compartida por acciones, que era la que nos estaba hablando Andrés ahorita, y las asociativas de trabajo. Entonces en la página 40 y 41 aparece la síntesis, es la primera. ¿Sí? Pueden revisar el video, las presentaciones realizadas por los compañeros del tema, el video de la tutoría anterior, lo que les decía, que está allá en plataforma, ya lo pueden acceder, y el video que les complemento, que les estamos colocando ahí en la plataforma, que lleva por título tipos de empresa en Colombia. Y entonces el ejercicio... Tengo una pregunta. ¿Ese cuadro comparativo podría ser qué tipo de empresa en Colombia es más rentable? Si quieren, no, pero es que esa es muy relativa, ¿no? Todas deberían de ser rentables. Pero por si debe de haber siempre una, por decir así, de la SA a la SAS, debe haber una de ellas dos que sea más rentable que la otra. Si le quiere vincular ese campo, hágale. Como les digo, ahí sí ustedes deciden. Yo ya les muestro un ejemplito, uno muy sencillo, para que lo tengan de base, pero ya ustedes utilizan los campos que quieran entrar a comparar dentro de cada uno de los tipos de empresas. Entonces aquí se elaboremos un cuadro comparativo con los diferentes tipos de empresas que existen en Colombia. Esa es la actividad. Como les digo, lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en PowerPoint, como les recomiendo que lo hagan en Word, ¿no? Y lo graban, cuando lo van a grabar, lo graban con el nombre de ustedes, primer parcial, Jonathan Estrada, por ejemplo. Y lo suben a la plataforma, listo, lo suben a la plataforma. Recuerden que la plataforma se cierra el lunes a la medianoche. Entonces ahí dice que hasta el 8 de septiembre, pero es a las 0 horas, o sea, que tienen plazo hasta el lunes a la medianoche, hasta las 11:59 para subir. Y listo, entonces de eso se trata la actividad evaluativa de este primer corte. Vamos a hacer una síntesis de este tema, de las presentaciones que ustedes hicieron, para tener claridad. Y ya les muestro entonces una idea, o les doy un ejemplito de qué se trata, pues, de lo que me representa ese cuadro comparativo. Entonces miremoslo por acá, ¿dónde está? Está por acá, y por aquí está, ya se les muestro. Esta era una de las presentaciones, aquí está. Este de acá, listo. Entonces, por ejemplo, acá, esto es un cuadro comparativo, ¿lo ven? ¿Ven la presentación de PowerPoint? Bueno, señor. Entonces, por ejemplo, aquí solamente hay 3, pero como les digo, pues son todas las que mencionábamos, todas las que vimos. Entonces, sociedad colectiva, sociedad limitada, sociedad anónima. Entonces, un campo de comparación. Entonces, ¿cómo se constituye? Entonces, nos dicen acá, por ejemplo, sociedad colectiva, por escritura pública, amparado bajo la ley tal, listo, por documento privado. Acá, la sociedad limitada también se constituye por escritura pública, amparado bajo la misma ley, la 1014 del 2006. Acá, la sociedad anónima, también por escritura pública, va amparado bajo la misma norma, bajo la misma legalidad. Otro campo, entonces, bueno, hasta aquí podemos decir que las 3 tienen la misma constitución, miran ya y complementan con las otras, pues, si van a utilizar este campo. Nombre, entonces, razón social, el nombre que se le va a dar, y al final, por ejemplo, sociedad colectiva le colocan CIA al final. Entonces, ejemplo, sociedad compañía, bueno, CIA decíamos hermanos e hijos. Entonces, por ejemplo, Pérez Gómez y CIA, o Pérez Gómez hermanos, o Pérez Gómez e hijos. Entonces, cualquiera de estas son válidas para el nombre. En la sociedad limitada siempre terminábamos con la LTAD, que es la sociedad limitada, pues simplemente la simplificación de limitada, para no ponerle limitada pues la palabra completa. Entonces, ejemplo, Claudia González limitada, coloca la palabra completa, o utilizando simplemente el LTDA, Ferretería Sucre LTDA, compañía, eso significa que es una sociedad limitada. La otra, entonces la denominación es el nombre o la razón social, y al final siempre terminamos con SA. Entonces, drogas la superior, SA, sociedad anónima, simplemente. Es otro campo que entran a comparar. Por ejemplo, acá en este ejemplo que les estoy mostrando, tipo de socios. Entonces, en la sociedad colectiva, lo que decíamos ahora, entonces, los socios son llamados colectivos o gestores, socios colectivos o socios gestores. No menores de edad, los socios no pueden ser menores de edad en la sociedad colectiva, por ejemplo. En la sociedad limitada,
los socios son llamados socios capitalistas. Y en este tipo de sociedad sí se permiten menores de edad, desde el punto de vista legal, ¿no? En la sociedad anónima, los socios son llamados socios accionistas. Y también contempla la posibilidad de tener socios menores de edad. Entonces, estamos comparando. Responsabilidad de los socios. Esta tiene que aparecer sí o sí para compararlo en el cuadro de ustedes. Esta responsabilidad de los socios. Entonces, decíamos ahora, la sociedad colectiva. Los socios responden ilimitada, solidaria y subsidiariamente, o sea, que responden con todo lo que tengan. En la sociedad limitada, es limitada hasta el monto de sus aportes, o sea, lo que cada socio aportó para la constitución legal de la empresa o de la sociedad. Sociedad anónima es el 100% limitada hasta el monto de los respectivos aportes, es lo mismo. Lo que cada socio aportó como capital para la constitución legal de la empresa. Entonces, ahí complementan con las otras. Número de socios. Entonces, por ejemplo, sociedad colectiva, mínimo son 2 y de ahí para arriba los que quieran, ilimitado. En la sociedad limitada hay un rango inferior que es de 2 o un tope mínimo que es de 2 y un tope superior, máximo 25 socios. No podemos tener más para contemplarlo dentro de este modelo. Sociedad anónima, mínimo 5 accionistas o socios, pues, y máximo ilimitado, no hay de ahí para arriba ninguna restricción. Entonces, esto es un cuadro comparativo. Aquí estoy comparando estos tres, sociedad colectiva, limitada y anónima, y pues lógicamente aquí le puedo colocar más campos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos agregar el que me menciona Jonathan, entonces, desde el punto de vista monetario, entonces, ¿cuál es más rentable o más productiva económicamente hablando? Entonces, bueno, ya ustedes verán qué tanto le ponen o qué tanto no le ponen. Listo. Entonces, este es como un ejemplito del ejercicio que hay que hacer. Listo. Ya sabemos que entonces lo hacemos con todas. Aquí, sociedad comandita simple, comandita por acciones, unipersonal, todas las que estamos, las SAS, las EAT, las que estábamos mencionando la semana anterior. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o les queda claridad sobre la actividad, sobre el ejercicio? Bastante claro, pues, bastante claro. Sí. Bueno, entonces, como les digo, pues ahorita comienzan revisando los videitos, comienzan revisando los videos pues de la clase pasada y el que les compartí ahí para que tomen daticos, para que tomen apuntes y pues lo van construyendo durante la semana. Recuerden que tienen hasta el lunes. Si lo terminan ahora y lo suben, no hay ningún problema. La plataforma ya está activa para recibirles los exámenes, no hay ningún problema. Pues el archivo como tal. Si no, tienen hasta el lunes para hacerlo, listo. Y con eso entonces cerramos el primer módulo o el primer capítulo, perdón, de esta asignatura, pues, que hacía referencia a esos conceptos básicos de empresa en Colombia, listo. Y ahora Profe. vamos. No, Jonathan. No, no se acabó la clase. Sí, ya vamos a terminar. Simplemente que les comento sino que necesitaba preguntarle algo. No, pero entonces ahorita al final de la clase yo le pregunto. Listo, hágale. Y entonces para la próxima semana, entonces empezamos con el segundo bloque o con el segundo capítulo de la asignatura, que corresponde pues ya mirar a trabajar sobre ideas de negocio o cómo constituir modelos de negocio. Lleva por título la segunda unidad, modelos de negocio. Entonces esta semana les comparto en la plataforma un par de videitos para que los veamos durante esta semana y en la próxima tutoría, o sea, dentro de 8 días, hablemos de ellos. Entonces, ustedes me manifiesten cómo les pareció, qué les pareció más interesante, si les gustó o no les gustó, pues si algo les llamó la atención o definitivamente pues no. Entonces, esta semana apenas lo subo a plataformas, les aviso por el grupo para que los puedan ver antes de la clase, para poder trabajar con ellos en clase. ¿Listo? Son un par de videitos que dan como la introducción al segundo capítulo, a la segunda unidad, que hace referencia pues a los modelos de negocio. Entonces, eso para la próxima tutoría. Entonces, acá dice que cómo identificar oportunidades de negocio es el tema de la próxima sesión. Entonces, ambientamos con ese par de videitos para que lo revisen esta semana y hablamos y hacemos la dinámica de clase en torno al contenido de los mismos. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, ¿está clara la actividad de evaluación? Sí, profe, está clara. Bueno, listo. Entonces, Sí, pero todo claro. Pueden arrancar cuando quieran. Ya le comparto el enlace por el grupo, Esteban, ya se lo comparto por el grupo. Me está pidiendo por acá el enlace de la plataforma, ya se lo mando. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, clarísimo. Voy a parar por aquí la grabación.
y